Muy buenas noches, soy Omar Marius y esto es Cuentas Claras. A ver, evidentemente una de las noticias del día tiene que ver con Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, porque un colegiado de 3 jueces, en mayoría, ojo, ha decidido anular el juicio oral por el famoso caso Cócteles. Esto lleva varios años, probablemente ya muchos hemos olvidado una serie de detalles. Entiendo que hay más de 33 investigados en el caso, más de 1000 testigos que llevó el Ministerio Público. Sin embargo, hoy han tomado una decisión importantísima. Se anula el juicio oral contra Keiko Fujimori. ¿Qué implicancias tiene esto? En principio, esto significa que Keiko Fujimori es inocente, esto significa que se va a prolongar o que se retrotrae todo el proceso y van a empezar desde cero. ¿Qué implica para los otros investigados? Es decir, una serie de preguntas que evidentemente muchos nos estamos haciendo, y para tratar de contestarlas estamos ya con Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular. ¿Cómo está, señor Torres? Muy buenas noches. Omar, muy buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad. Quizás empezar señalando que saludamos esta decisión que ha tomado la sala, que no es cualquier sala, ¿no? De hecho, es la sala que está viendo el juicio oral y que yo me imagino que para ellos ha sido bastante fuerte, por lo menos decir que tomen una decisión de que este proceso que ya habíamos advertido se caía, llegara a tener este desenlace, ¿no? Y vamos a contar un poco los antecedentes, porque parte de una decisión del Tribunal Constitucional en cuanto al caso del señor José Klimper. Pero quería empezar con algo muy sencillo. ¿Qué significa y qué no significa esto? Esto no significa que Keiko Fujimori o los otros 32 investigados, si no me falla la memoria, sean inocentes. No se trata de eso. A ver, es que yo creo que has dado en el punto. Creo que durante varios años hemos recibido las peores lecciones de derecho, porque hemos tenido a profesores, a pseudo profesores como los fiscales Vela y Pérez, en donde a todos han tratado de aseverar de que las personas son culpables y que más bien tienen que demostrar su inocencia, cuando es exactamente lo contrario. Si tú me dices, oye, esto no demuestra que son inocentes, perdón, Keiko y las otras 42 personas que están involucradas en este proceso siempre han sido inocentes. Sí, claro, pero lo que es que nunca se demostró su culpabilidad. Sí, claro, pero entiendo, y usted lo sabe mejor que yo porque es abogado, que la labor del fiscal justamente es perseguir el delito, ¿no? Es acusar, y ya es un juez el que decide. Pero no si inventar, es inocente no o hacer culpable. política. Exacto, pero en términos prácticos, antes de entrar a fondo, en términos prácticos, insisto con la pregunta inicial, esto no significa que el Poder Judicial haya declarado justamente la inocencia de Keiko Fujimori. No debe declarar la inocencia, lo que en todo caso debería declarar en algún momento es si es culpable. Pero la inocencia, en algún momento, pero si lo que en esencia Keiko, el Partido Fuerza Popular y los 42 involucrados son inocentes. Y el fiscal, no obstante, haber tenido toda una maquinaria y haber hecho lo que le ha dado la gana, no ha podido demostrar claro, lo contrario. El fiscal o los fiscales tienen que argumentar, tienen que presentar toda la argumentación necesaria para demostrar la culpabilidad justamente de los acusados. Pero en ese sentido, insisto nuevamente con el tema meramente práctico, en ese sentido, el juicio no se acaba. No ha llegado a una conclusión. Exacto. Correcto. No ha llegado a una conclusión esperada por la Fiscalía, sino que en todo caso, tal como correctamente lo ha señalado, se retrotrae a la etapa previa al juicio oral, a la presentación de la acusación. Vale decir, con esto sería, imagínate, la vez número 20 que va a presentar el señor Domingo Pérez una acusación, porque 19 veces ya se lo habían rechazado y tuvo que enmendar el trabajo que usted había hecho. ¿Cuánto tiempo se pierde con esto? ¿Cuánto tiempo del proceso, digamos, que se había avanzado? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Porque claro, esto ha tenido muchísimas etapas para lo que ya tenemos algo de memoria. Si no me equivoco, Keiko Fujimori incluso entra a una detención, a una prisión preventiva en el 2017, 2018. Es decir, esto lleva años. ¿Cuánto tiempo se retrotrae todo esto? Se retrotrae exactamente a antes de presentar la acusación. Antes de esto, si no mal recuerdo, nos sorprendieron, porque eso de hecho es lo que ha advertido el Tribunal Constitucional en el caso del señor Klimper y por lo tanto en todos los demás, nos sorprendieron con una acusación en plena campaña allá en el año 2021. Acuérdense que no se había terminado de hacer las investigaciones, ¿no? Sino que estábamos pasando a una segunda vuelta y entonces decidieron presentar la acusación. En la campaña del 2021. Exactamente. Entonces, esa sería la fecha de corte. Si tú me dijeras esto a dónde retrotrae, yo te diría, bueno, más o menos debe ser a esa época en la cual este señor decidió meter 6 presuntos delitos con 43 presuntos autores, con 1.800 testigos, con 5.000 documentos, todos en una sola bolsa, moverlo y sacar las posibilidades que se vean hacia adelante. Total, ya con eso ayudamos a que pierda
las elecciones de la señora Keiko. Pero yo pregunto, a ver, sin entrar, insisto, al fondo del asunto, porque ustedes han sostenido un principio sobre este tema, que aquí no hubo ningún delito en el caso Cócteles, solo para poner en contexto, ¿no? El caso Cócteles, donde supuestamente es la hipótesis fiscal, entró plata justamente de la empresa brasileña Odebrecht, que se pitufió para que esto entre a la campaña, y ustedes dicen, bueno, en todo caso, eso era una falta administrativa, porque evidentemente antes del 2019 los aportes no declarados no constituían delito. Es más o menos la posición de la defensa que han sostenido. Solamente con una precisión, nosotros nunca reconocieron... se ha reconocido el aporte de Odebrecht. Pero en todo caso sí reconocieron el pitufeo y sí reconocieron que esa plata, plata de empresarios nacionales que en su momento no querían aparecer. Yo ya te lo he señalado la vez pasada que hemos conversado, que seguramente es algo respecto de lo cual nosotros hemos tenido que reflexionar y enmendar hacia adelante. Pero en términos legales, conversando con la doctora Juliana Loza, ustedes señalan que eso no era delito y para el Ministerio Público eso constituía lavado de activos. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Realmente es conveniente incluso para los acusados que se haya dado esta decisión? ¿No prolonga mucho más el proceso? A ver, olvídate. Para cualquier procesado, para cualquier ciudadano, siempre va a ser importante que se respeten sus derechos. Si tú me dices, oye, ¿vale la pena que en este estadio se eche hacia atrás todo lo que sea mal andado? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hemos sido víctimas de resoluciones sin sentencia, resoluciones sin fundamentos, hemos sido víctimas de allanamientos injustificados, hemos sido víctimas, bueno, han sido víctimas de la privación de la libertad. Omar, creo que para nosotros a veces es muy fácil hablar sobre este tema. Oye, miren todo el tiempo que se ha perdido. Perdón. Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Pierre Figari. ¿Cuántas personas perdieron 480 días de su vida? Sí, eso claro. no se lo debe doler nadie. Pero con esta decisión no es empezar de nuevo, no es volver todo a la etapa del 2021. A ver, primero, lo veníamos advirtiendo nosotros siempre. No es ahorita. Alguien me preguntaba por ahí, oye, qué buena estrategia. No, qué buena estrategia. Hemos utilizado todo lo que correspondía porque se estaban vulnerando los derechos, no ahorita, no hace una semana, no hace un mes, hace años. Entonces nosotros veníamos advirtiéndolo, veníamos diciendo lo de las evoluciones de la acusación, veníamos advirtiendo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, no uno, no el de Klimper nomás, también el de Oré, también otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema que no son de nuestro caso, pero que estaban advirtiendo y decían, oigan, no pueden hacer activismo los actores de justicia. Entonces, a ver, tratemos de ver el vaso medio lleno. Porque medio vacío lo puedo ver inmediatamente y decir, nadie va a devolver los 480 días a Keiko, nadie va a devolver la honra a un expresidente del Congreso como es Jaime Yoshiyama, a quien deberíamos estar sumamente agradecido por todo lo que hizo en nuestro país. Ok, vamos a ver el vaso medio lleno. Y el vaso medio lleno es, oye, ¿sabes qué? Ojalá que a todos los estudiantes de Derecho, ojalá que a mis alumnos, vean este caso como exactamente lo que un abogado nunca debe hacer. Pero este caso, entiendo que se refiere a los fiscales. Por supuesto. Pero a ver, la decisión la ha tomado, insisto, un colegiado, son 3 jueces. Sí. Ha sido una decisión tomada, la de la anulación del juicio de Keiko Fujimori, por mayoría, no por unanimidad. Entonces, interesante para contrastar los argumentos que toma justamente la magistrado, que dice, oye, yo no estoy de acuerdo, esta decisión no se debió tomar. Y ella dice, a ver, en principio, que es una decisión inédita. Y es inédita porque, y es mejor que señale exactamente lo que dijo, es inédita porque esta decisión vulnera principios fundamentales del derecho procesal, como la legalidad, el debido proceso y la preclusión de actos procesales. Un juicio, un proceso que ya estaba encaminado, que no debía concluir de esta manera. Es lo que dice la magistrada. Sí, ahí yo le diría 2 cosas, básicamente, con muchísimo respeto a la magistrada, que tiene toda la facultad, además de poder hacer su voto de manera independiente. Lo primero que le diría es, sí, es inédito. ¿Y sabes por qué es inédito? Porque nace de una situación que nunca antes en nuestra vida jurídica hemos visto en un país donde se supone hay un Estado de Derecho. Si tú me traes, Omar, un solo caso donde se hayan presentado más de 10 veces una acusación, yo te diría, ok, pero no existe. Esto de 19 veces haberle dicho, es como que el profesor nuevamente le dice, para que nos entiendan todos quienes están atentos el día de hoy, es como que el profesor le diría, ¿no sabes qué? Oye, esta es la 19ª vez que tienes que dar el examen, por favor vuelve a darlo. Eso no se puede hacer. Sí, claro, pero ella dice que no hay normativa en el Perú para detener un juicio en curso. Ya, vamos nuevamente. Primer argumento, me dices algo inédito. Sí. ¿Y por qué es algo inédito? Claro, nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Pero es que tampoco ha pasado nunca antes todas estas violaciones a los derechos no procesales, a derechos constitucionales. El segundo argumento de la señora magistrada, que nuevamente, claro, con total respeto solo para una cosa. Además, porque ella, puedo entender la crítica, si bien puede tener sus propios argumentos, respeta la decisión de la sala. Yo puedo entender la crítica, ojo, a la labor que han hecho los fiscales, el fiscal José Domingo Pérez y los cuestionamientos al respecto. Pero lo que dice la magistrada es bastante potente, porque ella dice, oye, esto es inédito porque
no existe marco normativo para detener un proceso en curso. Yo diría, esto es inédito porque nunca debió presentarse una acusación en donde viene precedido de resoluciones sin fundamento, de resoluciones en donde hay copia-pega, de detenciones en donde no han estado debidamente justificadas, en acusaciones en donde te han acusado por B cuando te habían investigado por A. Entonces, claro, todo eso es inédito. Y ante una situación inédita vas a tener que tomar una decisión inédita. Lo normal es lo regular. Adicionalmente a eso, diríamos, oigan, se ha visto una serie de irregularidades de derechos procesales. Peor aún, se ha visto una serie de irregularidades de derechos constitucionales. Pero los magistrados que votaron a favor entonces estarían tomando una decisión sin que exista un marco normativo que les permita justifique esa decisión. No, el marco normativo está. Bueno, lo que dice la magistrada es que no existe. Los otros dos magistrados dicen no, que por eso les pongo los argumentos de la magistrada. Sí, totalmente válido. Por eso, además, yo rescato algo que escuchaba de la propia magistrada que decía, mira, estos son mis argumentos. Sin embargo, yo soy respetuosa de la decisión que ha tomado la sala. Porque ella dice, sí, yo puedo interpretarlo de esta manera, pero la sala, en una mayoría, y como es en un Estado de Derecho, ha tomado una decisión que debemos respetar. Para ser más exactos, ya que está, porque es interesante la posición de la magistrada Coronado Salazar. Dice, a ver, fue la vulneración del principio de preclusión, usted que es abogado lo entiende mejor, preclusión, que establece que los actos procesales no pueden ser revertidos una vez que han sido realizados. Según explicó el artículo 153.3 del Código Procesal Penal, prohíbe expresamente retrotraer un juicio a una etapa anterior, incluso en caso de nulidad. Sí. Y hacia quienes están pensando que el principio de preclusión es un principio importante, yo lo único que le diré es, hay un principio más importante aún, que es un principio constitucional a un debido proceso, un principio en el cual a mí se me diga por qué se me está acusando, a mí se me dé todas las armas y herramientas necesarias para poder hacer mi debida defensa. Algo que en este caso, en los 43 involucrados, en estos 6 supuestos delitos, en estos 1.800 testigos, en estas más de 5.000 supuestos documentos que se tenían que analizar, nunca se respetó. Entonces, nunca va a ser un momento tardío para proteger un derecho tan importante como la legítima defensa de una persona, y más aún si es que en algún momento se ha vulnerado la libertad de esa persona. Entiendo los argumentos de fondo, pero entiendo que la magistrada, cuando toma la decisión que toma, justamente atribuye o saca argumentos que tienen que ver más con la forma. Por ejemplo, el otro argumento que también parece bastante lógico e importante destacar, a ver qué me puede contestar, es que, según ella, no se podía utilizar el caso que beneficia a José Klimper, la decisión que toma el Tribunal Constitucional, donde entiendo que para el TC lo sorprenden con una acusación que no estaba, digamos, que no se le había informado, si no me equivoco. No se puede utilizar ese caso para simplemente anular los procesos de los otros 33 investigados, porque dice la magistrada, no dictaminó nulidad de las acusaciones contra todos los implicados, por lo que extender esta interpretación sería contrario al espíritu del fallo original. A ver, creo que ahí lo que estamos olvidando es que no es que a partir de la resolución de Pepe Klimper se haya solicitado la nulidad del inicio de este juicio oral. Eso se solicitó desde el primer día. Yo todavía recuerdo a Juliana Loza, la doctora, solicitarlo, y también recuerdo que fue la sala la que decidió no resolver en ese momento. No resolvió. Dijo, eso lo veremos más adelante. Ellos han considerado que este momento es el momento adecuado. ¿Por qué? Por lo menos la mayoría lo ha decidido. ¿Por qué? Pero porque se dio cuenta que, claro, así como el señor Pepe Klimper había logrado una sentencia del Tribunal Constitucional, la cantidad de irregularidades dentro de este proceso iba a generar que cada uno de estos 43 presuntos autores vengan con una resolución que diga que este caso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿creo que ha sido saludable? Sí. Creo que, además, por un tema de justicia también hacia la ciudadanía, ¿no? Tú te imaginas continuar con un proceso descabellado, lo que implica la cantidad de recursos, no solamente del sector público, sino también del sector privado, en la acusación y en la defensa. Ahora, digamos, esta decisión, más allá de los argumentos en contra... Ya quisiera, perdóname, Omar, ya quisiera yo que por lo menos un décimo de los recursos que se han utilizado para un proceso como este esté dedicado a buscar a verdaderos delincuentes. Y por eso, más allá de la decisión, ya es la decisión judicial que se ha tomado. Entiendo que el fiscal José Domingo Pérez ha dicho, igual la procuradora han dicho que van a apelar. Pero, ¿qué debería ocurrir desde el lado fiscal? Porque es verdad, se trata de un caso sumamente emblemático. ¿Qué debería ocurrir con los fiscales que están persiguiendo este caso hace varios años? Yo la verdad es que quisiera pensar que todavía ese señor tiene algo de sangre en la cara y decidiese su propio apartamiento del proceso. La verdad es que, claro, yo también lo escuché y decía, va a apelar. Bueno, no esperaba menos de él, ¿no? Para él esto parece ser un juego. Yo lo he dicho más de una oportunidad, Omar. Si el señor Domingo Pérez
quiere hacer política, se equivocó el lugar. Ese no es el lugar para hacer política. Que pase, que sea tan valiente, a ver, de dejar esa posición de poder que tiene y entrar en la política y debatir ideológicamente. Yo le doy la bienvenida a la arena política, pero que no se escude en una situación como la que ha tenido para poder hacerlo. Jugar con la libertad de la persona, con la honra de la persona, con los recursos de los peruanos, eso no es correcto. Pero insisto, ¿no era mejor acabar esto de una vez? Por seguir supuesto, prolongándolo? lo mejor sería que se sincere y que diga, acá no hay caso. Y ahora, una decisión de este tipo puede terminar beneficiando otras investigaciones. La más clara, se lo pregunto, la más clara, la del expresidente Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia. Ellos también son investigados por un caso de financiamiento justamente no declarado. La decisión a favor de Keiko y otros investigados puede terminar favoreciendo al expresidente Humala. No tengo ni la menor idea porque no conozco en detalle el proceso del expresidente Ollanta Humala. Lo que sí te puedo decir es que así sea quien fuere la persona que ha sido sometida a algún proceso en el cual se violan sus derechos fundamentales a un debido proceso, tiene todo el derecho de exigir que se respete. Ni a mi peor enemigo, Omar, le desearía que le toque al fiscal Domingo Pérez. No por un tema de que es una persona muy combativa, no, sino porque literalmente hace un uso muy, pero muy pobre de lo que es el derecho en nuestro país. Ahora, entiendo que, como bien le decía, ¿no? El fiscal José Domingo Pérez ha dicho que él va a apelar esta decisión. Es decir, ¿qué escenarios posibles existen? Porque esto tiene que subir a una sala superior. Es decir, es una sala conformada por cuántos jueces, ¿qué puede Es lo ocurrir? mismo, ¿no? Tres jueces tomarán una decisión al respecto. Yo espero, evidentemente, que esa decisión sea respaldada. Creo que sería un saludo no solamente a la justicia, sino también a la ciudadanía, un mensaje de que todavía hay Estado de Derecho en el Perú, que uno puede cursar un proceso, una investigación, un juicio, con las reglas claras. Esto no trata de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, puede ser que nosotros no seamos de simpatía de un grupo de personas, sin embargo tienen que pensar esas personas que a cualquiera de ellos le puede tocar su hijo, su hermana, sus padres, que terminen siendo involucrados en una bolsa en donde meten a 6 presuntos delitos, 43 presuntos autores, 1.800 testigos, 5.000 pruebas y mueven el saco a ver qué es lo que sale. Y en esa sala, no se lo deseamos en esa a sala nadie. superior ya se encuentran con el otro fiscal, entiendo, con el fiscal Rafael Vela. No entiendo que el señor Vela haya sido removido de ese, no sé específicamente si es que de ese caso, pero entiendo que en todo caso, en el peor de los casos, también se podría presentar hasta un recurso de casación, que yo la verdad que espero que no lleguemos a esa situación, porque ya literalmente se estira el chicle. O sea, ya hemos pasado por mucho, hemos pasado con demasiado espectáculo como para tener que someter no solamente a estas 43 personas, sino al público en general, a que siga un show que se advirtió desde el inicio era pura política, Y en términos- no era jurídico. Y en términos personales, ya en términos más políticos personales, ¿cómo lo recibió Keiko Fujimori? ¿Cómo recibió esta decisión? Con prudencia, ¿no? Yo la escuchaba. Definitivamente te imaginarás que haber pasado 480 días en la prisión marca a una persona, ¿no? Y entonces cuando recibe esta noticia y podemos conversar, se le ve compungida, se le ve contenta porque siente que la justicia se está restableciendo, pero también muy prudente, dice, ok, vamos a esperar. La lucha por la justicia es algo constante, no es algo puntual. Y entonces, la verdad es que la veo contenta, sí, Omar, pero también la veo muy reflexiva después de todo lo que ha tenido que pasar. Y no tanto por ella, es increíble, porque claro, yo la veo y digo, son 480 días que no has visto a tus hijas. Pero ella inmediatamente se pone a pensar en las otras personas. Sí, pero oye, Jaime Yoshiyama, mucho mayor, ¿sí? Ha tenido que pasar también por una situación como esta. Carmela Paucará, ¿recuerdas su secretaria? ¿Sí? Que la metieron, la involucraron en este tema y la privaron de su libertad también. Digamos, después de esta decisión, ella ha reflexionado, me dice que está en una etapa muy reflexiva de su vida, piensa mantenerse en política, alejarse de la política, postular a la presidencia. Son dos temas completamente y absolutamente separados. De hecho, yo lo he manifestado más de una oportunidad, ¿no? Me dijeron, oye, ¿quieres o no? Yo me muero de ganas de que ella se presente. ¿Sí? Como cualquier fujimorista, como cualquier dirigente del partido, creemos que es la carta adecuada que se tiene. Sin embargo, ella ha sido muy clara con nosotros. Nos ha dicho y nos ha puesto las cosas transparentes y nos ha dicho, a ver, el proceso es una cosa, la participación política es otra. ¿Sí? Nosotros estamos involucrados, estamos abocados a que en el proceso se logre la justicia, se logre la verdad, por supuesto que sí. Sí, claro, pero ya una decisión... Ya 2025 ya de saber, ¿no? Todavía hay espacio para tomar esa decisión. Y de hecho, a ver, ella lo que dice es,
tenemos este proceso, que acá es la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia, en el otro es una propuesta política. La propuesta política se tendrá que tomar. Tú sonríes y me dices, ya estamos 2025. Sí, seguramente este año lo vamos a tener que tomar. Y será ella, será alguna otra figura o será una alianza la que podamos presentar hacia estos Ahora, momentos. un par de preguntas rápidas, ¿no? Nos vence el tiempo. La decisión de la presidenta, ya lo anunció el día de hoy el Premier, de observar justamente la ley que rectifica, ¿no? Retorna la detención preliminar. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular sobre eso? Es que es difícil comentarlo sin conocer el documento, ¿no? De hecho, antes de salir hacia esta entrevista, pedía información respecto a si es que se había presentado o no, no se ha presentado. Y eso sí me llama la atención porque el primero salió señalando que lo habían presentado y ha salido un comunicado del Congreso de la República diciendo hasta tal hora no hemos recibido nada. Entonces, es difícil saber cuáles son los argumentos. Se trató de corregir en el Congreso lo que se veía que existía espacio para poder enmendar, pero tengamos un poquito de paciencia, veamos cuáles son las observaciones que ha tenido el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias, Miguel Torres, por esta entrevista. Miki Torres, vocero de la bancada, no, perdón, de la bancada del partido Fuerza Popular.